Hola, mi nombre es Carolina Rodríguez Lara. Les hablaré del método Delphi y estudio del mercado. El método Delphi se clasifica como uno de los métodos generales de prospectiva, que busca acercarse al consenso de un grupo de expertos con base en el análisis y la reflexión de un problema definido. Esta exposición tiene como propósito descubrir los antecedentes, exponer la definición y analizar sus características y aplicación. El método Delphi se define como el método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como un todo tratar un problema complejo. Lo que se persigue con esta técnica es obtener el grado de consenso o acuerdo de los especialistas sobre el problema planteado, utilizando los resultados de investigaciones anteriores, en lugar de dejar la decisión a un solo profesional. Las características de, del, me, del método Delphi son el proceso interactivo. Los expertos participantes en este proceso deben emitir la opinión o respuestas en más de una ocasión a través de varias rondas que llevan a estabilizar opiniones. El anonimato. El anonimato, ningún miembro del grupo conoce a quién corresponde una respuesta en particular. Entre las ventajas del anonimato se encuentra el evitar las influencias negativas de los miembros dominantes al grupo o inhibición de algún participante. Retroalimentación o feedback controlado. Antes del inicio de cada ronda de un grupo coordinador transmite la posición de los expertos como conjunto frente al problema o situación que analiza. La respuesta estadística del grupo. Pues en este caso de que el grupo se haya solicitado una estimación numérica, se maneja la medida de las respuestas individuales. Con ello se consigue la conclusión, las respuestas individuales en el resultado final del grupo. Por otra parte tenemos los tres tipos de método Delphi, que es Delphi convencional, es el foro clásico para la priorización de hechos. Se compone un cuestionario enviado a un grupo de expertos con un segundo cuestionario basado en los resultados del primero. Eh, Existe también el Delphi de tiempo real, que este se caracteriza por una variante más corta donde el proceso se lleva a cabo durante el curso de reunión a través de mecanismos para resumir las respuestas dadas inmediatamente. El Delphi político está propuesto en la década de 1970. El objetivo de este no es que un grupo tome una decisión, sino que un grupo de expertos presenten todas las opiniones posibles ante un problema y pruebas que sustenten los argumentos, en lugar de tener un grupo que tome una sola decisión. Las etapas básicas del método Delphi, una vez identificado el problema teniendo el grupo de expertos, siguen 4 etapas. Eh, la etapa 1 se plantea una pregunta amplia a los expertos. El grupo coordinador recibe e integra las respuestas y genera el cuestionario 2. La etapa 2, los expertos responden al cuestionario 2. Al grupo coordinador recibe e integra las respuestas y genera el cuestionario 3. La etapa 3, los expertos responden al cuestionario 3 y reciben al grupo coordinador. Etapa 4. El grupo coordinador integra y analiza la información generando resultados cuantitativos. En base a todo esto obtenemos el informe final. Por otro lado tenemos el tema de estudio de mercado.
El estudio de mercado básicamente es el estudio. Este estudio se podría definir como un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de clientes, competidores y mercado. Es decir, que este estudio de mercado podría ser utilizado para determinar una porción de la población comprará un producto o un servicio basado en variables como el género, la ubicación, la edad y el nivel de ingresos. Por otro lado tenemos los tipos de mercado. El primero es el tipo de mercado primario, es el que implica pruebas como encuestas, investigaciones en terrenos y entrevistas, entre otros métodos. Gracias a este tipo de estudio de mercado se podrían contestar algunas preguntas como ¿cuáles son las tendencias de mercado? ¿Quiénes son los competidores? ¿Qué necesidades son importantes? ¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos existentes? ¿Qué opinión tienen los consumidores sobre los productos presentes en el mercado? ¿Qué está pasando en el mercado? Por otro lado, el estudio de mercado secundario. Este tipo de estudio de mercado, la compañía utiliza información obtenida en otras fuentes que aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. Este tipo de estudio es relativamente barato y fácilmente accesible, aunque a veces no es específico. El área de investigación y los datos que se utilizan pueden ser tendenciosos y complicados a validar. Viendo todo esto, lo que queda claro es que el estudio de mercado sirve para descubrir lo que la gente quiere, necesita y cree. Asimismo, puede aplicar descubrir cómo actúan las personas. Algunos objetivos del estudio de mercado es que debe servir para obtener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender dentro del espacio definido durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Los principales componentes del estudio de mercado es la cantidad de oferentes y productos o servicios, la cantidad de demandantes por estratos, niveles de precio y calidad, canales de distribución.